es un Maimer Hasid, es un discurso hasídico del Alter Rebbe, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, de su libro Toira Oir. Este discurso aparece en Parshas Shemois, el comienzo del segundo libro de la Toira, porque la Haftara, la lectura de profetas posterior a la lectura de la Toira, cuando se lee la Torá en la sinagoga, todos los sábados, etc., contiene este versículo de Ishaya, sobre el cual el Alter Rebbe va a explicar el concepto de Yaakov e Israel, qué diferencia hay entre estos dos nombres que representan dos niveles espirituales, y va a explicar qué son las mitzvot en la práctica, qué es una mitzvah, y va a explicar por qué a través del descenso hay un posterior ascenso muy superior al nivel en el cual uno se encontraba anteriormente. Vamos a empezar. El Alter Rebbe cita solamente la primera parte del versículo. El versículo termina diciendo, ahora voy a traducir, el versículo termina diciendo aquellos que vienen se enraizarán Yaakov, o sea, Yaakov se va a enraizar en algún lugar. Rashi explica en el Tanaj, en su comentario al Tanaj, que esto se refiere a quienes venían desde la tierra de Canaán hacia la tierra de Mitzrayim, que justamente así empieza el libro de Shmois, con la venida del pueblo de Israel desde Canaán hacia Mitzrayim, y después como el pueblo de Israel se multiplica en la tierra de Canaán, en la tierra de Mitzrayim, perdón, etc. Entonces el versículo, de vuelta, según el comentario de Rashi, dice, aquellos que vienen se van a enraizar, y esto se refiere a Yaakov. Y esto va a generar Yatzi Sufarach Israel, va a florecer Israel, que en la práctica se ocurrió en la tierra de Mitzrayim, y después termina diciendo el versículo, y se van a llenar todo el mundo del producto del campo. Tnuva es producto del campo, que se refiere a los Yehudim, a los judíos. Vamos a ver cómo el Alter Rebbe analiza este versículo. Tenemos que entender la relación que hay entre Ashasha, Sheresh significa raíz en hebreo, entre fundar algo, enraizar algo con la venida a Mitzrayim, a Egipto. Ahora bien, está escrito, el versículo dice, así dice Dios, Boiraja Yaakov, tu creador Yaakov, V'yotzerja Israel, tu formador Israel. Que aparentemente son dos palabras que en realidad quieren decir lo mismo. Creador, formador, Yaakov, Israel, es todo igual. Pero nuestros sabios dicen en el Midrash, dice Dios, por siempre soy tu creador Yaakov y tu formador Israel. Pero acá hay algo extraño. Cuando uno analiza más en profundidad el versículo, no es simplemente una repetición de ideas con diferentes palabras. Boraja, Yotzereja, creador, formador, es todo lo mismo, no. Al respecto de Yaakov dice Bria, creador. Al respecto de Israel dice Yetzira, formador. Son dos cosas diferentes. Y tenemos que entender por qué al respecto de Yaakov justamente dice Bria, creación. Y al respecto de Israel dice Yetzira, formación. Cuando uno estudia un poco de Kabbalah, Hasidus, uno sabe que el mundo de Bria, sea lo que fuera que quiere decir, creación, es superior al mundo de Yetzira, de formación. Pero por otro lado sabemos también que el nombre Israel representa un nivel espiritual muy superior al nombre Yaakov. Entonces está al revés la cosa. Al respecto de Yaakov dice el nombre inferior con el mundo superior. Al respecto de Israel dice el nombre superior con el mundo inferior. Esto es lo que preguntan al Alter Rebbe. ¿Acaso no sabemos que Israel es superior a Yaakov? Entonces, ¿por qué al respecto de Yaakov dice Bria, creación? Al respecto de Israel dice Yetzira, formación. Es sabido que el descenso de la Neshama del mundo, del alma, a este mundo es para cumplir los preceptos hoy en día, prácticos, concretos. Y el objetivo de la creación de los mundos, sobre esto está escrito, Breishis. La primera palabra de la Toira es Breishis, que cuando uno estudia el comentario de Rashi sobre esta palabra, uno pasa a entender que es una palabra que está sintácticamente mal escrita. Y en la práctica, Breishis es la letra Beis, que significa el número 2, Reishis, fundamental, por dos cosas fundamentales. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuáles son las dos cosas fundamentales? Trae Rashi por el pueblo de Israel, que se llaman Reishis, como está escrito, Koidesh Israel Hashem, Reishis Tvuasa. Santo es el pueblo de Israel para Dios, es el principal producto. El pueblo de Israel es llamado el producto del campo, como si fuese trigo, cebada, etcétera, de Dios. Y el Alter Rebbe no lo cita acá, pero Rashi dice Bishvila Toira, que también se llama Reishis, por la Toira. ¿Por qué Dios crea el mundo entonces? El mundo entero, ¿por qué lo crea? Beis Reishis, por dos cosas fundamentales, por el pueblo de Israel y por la Toira. Para entender qué relación tiene el pueblo de Israel, ser el principal producto de Dios,
¿Qué significa esta cuestión? Y también, ¿cuál es el asunto del producto arriba? ¿Qué quiere decir el trigo, la cebada, etcétera, espiritualmente hablando? Porque obviamente el pueblo de Israel, las personas, los individuos, no somos trigo y cebada. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el pueblo de Israel es el producto de Dios, es el principal producto de Dios? Evidentemente algo espiritual. Bueno, pero ¿qué quiere decir el producto espiritual? Para entender todo esto, el Alter Rebbe va a hablar de qué es una mitzvah. Sobre las mitzvahs está escrito en el Zohar, qué son los preceptos, que son levushim, ropas, vestimentas, que cada judío tiene que cumplir todas las 613 mitzvahs sin tomar en cuenta los preceptos del rey. Porque obviamente no somos todos reyes, porque el rey es el que cumple esos preceptos por todo el pueblo de Israel. Y todos los preceptos, cada persona los tiene que cumplir. Y tiene que venir en una reencarnación, en otra reencarnación, así sucesivamente, tantas veces como fuese necesario para cumplir todos los preceptos. O como está escrito también en Kabbalah, Shara Gilgulim, en el portal de las reencarnaciones, en otra forma de reencarnación que se llama Ibur, en donde una Neshama que está viva acá abajo recibe otra Neshama como si estuviese embarazada, tiene dos almas en su interior, recibe otro alma más de un tzadik para cumplir una mitzvah en particular, para que ese tzadik cumpla esa mitzvah, para que el tzadik ayude, la Neshama, el alma del tzadik ayude a la persona a cumplir la mitzvah, sea como fuere, para poder tener todos los ropajes, las vestimentas de todas las 613 mitzvahs, y cuando a la persona le falta una mitzvah, le falta un levush, una ropa. Hay algo que no está entero. Paréntesis, ¿para qué sirven estas ropas? Para poder disfrutar de la presencia de Dios en el Gan Eden. El Alter Rebbe no lo trae. Y a través de la acción de cada precepto se genera una ropa en el Gan Eden inferior, y a través de la kavana, la intención con la cual la persona cumple cada mitzvah, cada precepto, se genera una ropa, un ropaje en el Gan Eden superior, diferentes niveles de placer en la presencia de Dios. La acción misma es lo inferior, y cuando la acción tiene una kavana, una intención, un amor a Dios, temor a Dios en el interior, uno cumple por amor a Dios, cumple por temor a Dios, esto es algo superior y le permite a la persona percibir la presencia de Dios en un nivel superior del Gan Eden, del paraíso. Y por lo tanto, Moshe Rabbeinu quiso entrar a la tierra de Israel para cumplir los preceptos que dependen de la tierra de Israel. Él quería cumplir todos los preceptos. Y en el Talmud dicen que la acción de cada mitzvah es similar a un fruto, a un peri, a un fruto. ¿Dónde dice esto el Talmud? En Soita, cuando se habla de un proceso específico, que no voy a entrar en los detalles ahora porque no importa, Egla Arufa, cuando una persona aparecía muerta, asesinada en el camino, se hacía todo un proceso con una ternerita que la mataban en ese lugar, la enterraban, etc. Al respecto de esto, nuestros sabios dicen que a esta persona no la dejaron hacer frutos, porque la mataron, entonces traemos un animalito, que es una ternerita, que no la dejaron hacer frutos, y la matamos ahí en ese lugar para expiar por la muerte de este hombre asesinado. Y el Talmud pregunta, ¿qué son frutos? Si me vas a decir que los frutos son los hijos, entonces ¿qué pasaría con una persona anciana que ya hizo frutos? ¿Hay que hacer todo el proceso para expiar por su muerte, por asesinato, si ya hizo frutos? Este sí lo dejaron hacer frutos. O por ejemplo, una persona que es un eunuco, que no puede tener hijos, es infértil. Entonces, ¿hay que hacer todo el proceso o no? No es que no lo dejaron tener hijos, el tipo no puede tener hijos. El Talmud explica que la Torá no hace ninguna diferencia sobre quién es el asesinado. En todos los casos traemos una egla arufa, una ternerita que después la terminan degollando, etc. Entonces, ¿por qué la Torá es estricta, digamos, y habla de los frutos? ¿Qué significa que no lo dejaron hacer frutos? Explica el Talmud que son frutos mitzvahs. Cada mitzvah es un fruto. E independientemente del tipo de persona, la edad que tenga, las cualidades que tenga, si lo mataron, no le dejaron hacer frutos, entre comillas, mitzvahs, preceptos. Y también en el versículo dice, Zoru lachem litzedaka, dice el profeta, siembren para ustedes tzedaka, caridad. Ashreichem zeria kol mayim, dichosos los que siembran sobre agua, zeria tzedokois, la persona que planta buenas acciones. Entonces evidentemente la acción de los preceptos se llama zriya. Por un lado se llama levush, ropas, por el otro lado lo llamamos peirois, frutos, y por el otro lado lo llamamos plantación, plantar, sembrar. Para entender esto, dijeron nuestros sabios que Dios tuvo deseo en el Talmud, en el Tanjuma, en el Midrash Tanjuma. Dice así,
Dios tuvo Dios tuvo deseo de tener una morada aquí abajo en este mundo. Y aparentemente no se entiende qué significa esta morada, esta casa. ¿Acaso no hay lugar donde Dios no esté? No hay ningún lugar donde esté vacío de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios quiere una casa acá? Todo el mundo es la casa de Dios. El universo entero es la casa de Dios. Y está escrito, ¿acaso yo no lleno los cielos y la tierra? Dice Dios. Entonces, ¿qué es la morada de Dios aquí abajo? Hay dos niveles en los cuales Dios, para entender esto, el Alter Rebbe explica, hay dos niveles en los cuales Dios manda flujo de energía en el mundo. Uno se llama Memale Kol Almin, como Dios llena los mundos, y el otro se llama Sovev Kol Almin, como Dios trasciende los mundos. El concepto de Memale Kol Almin, como Dios llena los mundos, es la energía divina que se inviste en las criaturas en forma revelada para darles vida, y les da, los sostiene, como dice el versículo, Be'ato mechaye eskulam, tú le das vida a todos. Es decir, a través de Ato, que se refiere a las letras, desde la Aleph hasta la Taf, con todas las letras de las palabras de Dios, Él da vida al mundo entero. Y esta vida, esta energía, está medida de acuerdo a la capacidad de cada criatura de recibir esa energía. Dicho de otra manera, de acuerdo a cada criatura tiene una energía determinada. Es memal, es como llena cada criatura de acuerdo a la necesidad de esa criatura. Y hay otro nivel que se llama Sovev Kol Almin, como Dios trasciende los mundos, que también se encuentra en todas las criaturas, pero se encuentra en forma oculta. No se inviste en forma revelada en cada criatura. Es la infinitud divina, digamos. Dicho de otra manera, Memale Kol Almin, como Dios llena los mundos, representa cómo Dios se revela en forma limitada, de acuerdo a la capacidad de cada criatura, de acuerdo a la necesidad de cada criatura. Sovev Kol Almin, como Dios rodea y trasciende los mundos, significa la infinitud divina. Y obviamente, si la infinitud divina estuviese revelada, nosotros no podríamos existir. No podríamos tener una sensación de ser entidades independientes, por así decir, separadas de Dios, que nos conectamos con Dios, si lo único que existe es el infinito. No puede haber algo finito, limitado, coexistiendo con el infinito, cuando el infinito está revelado. Automáticamente anula todas las cosas que están a su alrededor, por así decir. Y lo único que queda revelado es el infinito. Entonces Dios oculta su cualidad y capacidad infinita, pero oculta, significa que no está, no se va, no se retira, está en todos lados, pero está oculta. Esto se llama Sovev Kol Almin. Y por lo tanto nuestros sabios dicen que uno tiene que bendecir 100 bendiciones todos los días. Esto es una cuestión alágica, legal. David Amelech en una época vio que había mucha gente que estaba muriendo y decretó que se bendigan 100 bendiciones cada día, y estas bendiciones traían, por así decir, energía vital a toda la creación. Como el Alter Rebbe va a explicar, ¿qué significa una braja, una bendición? Significa proyectar algo desde el ocultamiento hacia la revelación. Y por eso la palabra Boruch, con la que empiezan todas las bendiciones, que uno dice bendito eres tú, Dios, etc. La palabra Boruch está relacionada con la palabra Breija. Breija significa un canal, que un canal lleva desde el ocultamiento hacia la revelación, para que se revele en forma clara y concreta las letras del nombre de Dios, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. La Yud representa tzimtzum, contracción, la Hei, porque la Yud es un puntito, la Hei representa expansión, la Hei tiene un cuerpo, base, etcétera, etcétera, no importan los detalles. El punto es que cada braja proyecta una energía divina al mundo. Dicho de otra manera, nos hace conscientes de la presencia de Dios en el mundo, porque uno hace una determinada mitzvah y uno dice una bendición antes de hacer la mitzvah, o uno va a comer una comida y uno dice una bendición antes de comer la comida, y esto hace a la persona consciente de que esa mitzvah es una conexión con Dios, de que esa comida viene de Dios y no puede servir a él con la fuerza que esa comida le da, etcétera, etcétera. Entonces la bendición, la braja, proyecta, es una breja, es un canal de proyección de energía divina al mundo. Sin embargo, esa proyección desde el ocultamiento hacia la revelación es a través del pueblo de Israel. Como está escrito en el versículo de los Salmos, Beis Israel Baruch Hashem, la casa de Israel, bendigan a Dios. ¿Quiénes son los que pueden proyectar, como el Alter Rebbe va a explicar más adelante, quiénes son los que pueden proyectar esta revelación divina en el mundo? El pueblo de Israel. Es decir, porque cada judío, esto es así, porque cada judío tiene la fuerza de entregar su vida a Dios, Mesiras Nefesh, entregar su alma a Dios, y por lo tanto está escrito al respecto del pueblo de Israel, Baruch Hashem, son los que pueden proyectar esta revelación de la presencia de Dios. Y por eso lo llamamos a Dios Elokeinu, nuestro Dios, justamente. Y decimos que los días de nuestra vida son 70 años, 80 años con fuerza, dice el Salmo. Es decir, cada año hay 365 días, y todo es para proyectar 100 bendiciones. Estas 100 bendiciones mencionadas, cada día de tu vida, cada año de tu vida, etcétera, etcétera, desde el ocultamiento hacia la revelación,
Y en el futuro por venir, en la época de Moshiach, con su venida rápido en nuestros días, vamos a poder ver en forma plena, completa, revelada, ojo a ojo, verán, etcétera, como dice el versículo. Entonces, ¿qué explicó el Alter Rebbe? Hizo un montón de preguntas sobre qué son las mitzvahs. Y explicó básicamente, este es el primer capítulo, que las mitzvahs se llaman ropajes que nos permiten percibir la presencia de Dios en el mundo por venir, que las mitzvahs se llaman frutos, que las mitzvahs se llaman plantación, zería, y explicó finalmente el Alter Rebbe que hay dos formas en las cuales Dios revela su presencia en el mundo, una en forma concreta de acuerdo a la capacidad del mundo, me vale colando, como Dios llena los mundos, y una en forma oculta, Seidev Kolan, como Dios trasciende todas las cosas, y es la función del pueblo de Israel proyectar a Dios desde el ocultamiento hacia la revelación. Segundo capítulo. Ahora bien, estas 100 bendiciones tienen que ser verbalizadas, dibur, con palabras. Pero hasta qué, a partir de qué, cómo es esta proyección desde el ocultamiento hacia la revelación, ocurre concretamente con la acción de las mitzvahs. Es verdad, antes de cada mitzvah es una braja, una bendición, pero en la práctica tenés que concretamente hacer la mitzvah. Y como el ejemplo de la plantación, justamente, cuando uno planta, que la mayoría de las semillas que uno planta son semillas que uno pone en un jardín para hacer flores, para hacer plantas, etcétera, que no se comen, que son solamente semillas que no tienen ningún tipo de gusto. Y cuando se siembra esa semilla en la tierra, se inviste en esa semilla la fuerza de crecimiento que se encuentra en la tierra, los minerales, la energía, el agua que está en la tierra, etc. Y de esto crece un fruto que se puede comer. Uno planta una semilla de árbol de manzana, un manzano. La semilla de manzano es una semilla marrón, es una semilla fea, la mordés y es amarga. No tiene ninguna utilidad en la comida, no es un fruto. Vos lo plantás, la cuidás, etc. Se inviste la fuerza de crecimiento de la tierra y crece un árbol. Y de ese árbol crece manzana. Cuando comes la manzana es un fruto y es rico. Pero esa manzana surge de algo que era, por así decir, incomestible. A pesar de que la semilla en sí no es algo comestible en absoluto, pero lo que crece es un fruto comestible. Lo mismo ocurre cuando la persona planta tevúa significa producto del campo, por ejemplo, trigo o cebada, que sí se puede comer. La semilla del árbol de manzana no se come, pero la semilla de trigo sí se come. Y sin embargo, a través de la semilla, y que la persona planta esa semilla y se inviste, como dijimos anteriormente, toda la fuerza de crecimiento de la tierra, etc., se agrega en una forma prácticamente infinita la cantidad de trigo que hay. Vos plantás una semilla, crece toda una espiga que tiene un montón de semillas de trigo. Quiere decir que hay algo de crecimiento, entre comillas, infinito, tanto cuando plantás una semilla que no es comestible, y de repente sale un asunto comestible, es un crecimiento, entre comillas, infinito, tanto cuando plantás una semilla comestible, por ejemplo trigo, también hay un crecimiento, entre comillas, infinito. Digo entre comillas porque yo soy el que agregó esa palabra, no está acá. Pero más surge la idea de que hay un crecimiento que no es comparable. Vos no podés trazar una línea recta entre la semilla de manzana y la manzana. Porque la semilla de manzana se pudre dentro de la tierra, se pierde y crece un árbol entero de una cosita chiquitita. Que es prácticamente el único ejemplo que hay. El otro ejemplo que hay es el nacimiento de un ser humano. Pero prácticamente el único ejemplo que hay de Yesh Me'ain, algo de la nada, en nuestro mundo material. Que tampoco es de la nada absoluta, porque es parte de una semilla, pero es un crecimiento infinito. De la misma manera, así también funcionan las mitzvahs, los preceptos, que descendieron y se invistieron en cosas materiales, por ejemplo, tfilin. Los tfilin, las cajas negras que uno se pone en la cabeza y en el brazo, están escritos sobre cuero físico. Los tzitzis, los flecos que uno se cuelga en la ropa de 4 puntas, están hechos de lana física, y ese tipo de... Todo el resto de las mitzvahs ocurre la misma cuestión. Y cuando el pueblo de Israel, una persona, un individuo de Israel, se pone los tefilín sobre su cabeza o se pone los tzitz, etc., se crea una revelación de la divinidad divina, valga la redundancia, de la divinidad de Dios, que se llama Kodesh. En Kadesh, en Jochma, perdón. Kadesh, los tefilín tienen 4 parches,
arriba, 4 secciones, no importa, el Alter Rebbe está explicando los tefilin, ahora no es el momento de todo el detalle, pero el punto es que hay 4 parashot y cada parsha representa un nivel espiritual. Parshas Kadesh representa Jochma, la sabiduría divina. Parshas de Yaki Vieja representa Bina, representa la comprensión. Las otras 2 parches de los tefilin representan Gesed y Gvura, bondad y severidad, no importan los detalles de los tefilin ahora. El punto es que tienen una representación espiritual. Y como dicen el Zohar, talis, por ejemplo, la ropa que uno se pone que tiene las 4 puntas, tiene los tzitzis, prisu de Malco, esto representa que uno pone al rey por sobre uno mismo, como está explicado en el Zohar, en el Tanya, etc. Y esto ocurre justamente cuando un individuo de Israel, un individuo judío, se pone los tefilin sobre su cabeza, o se pone el talis, etc., lo que no es el caso, cuando están sobre la mesa, no se crea ningún tipo de energía divina que baje al mundo. No hay ninguna revelación divina si los tefilin están sobre la mesa. No hay ninguna revelación. Y a pesar de que la frente de la persona en donde se colocan los tefilin también es algo material, tal y cual la mesa es algo material, la frente de la persona es material. E incluso cuando un no judío se pone tefilin, no brota y no fluye nada absolutamente al respecto de esto. No hay ninguna revelación divina. Y es como el ejemplo de la fuerza de la tierra, la fuerza de crecimiento que está en la tierra, que no en todo lugar crece un fruto. Manzanas tenés que plantear en un clima que es más fresco, en un clima templado fresco, y así sucesivamente. Las uvas se plantan en un clima más frío, etc. No crece cualquier cosa en cualquier lado. En el desierto no crecen plantas en absoluto, dice la Torá. De la misma manera, justamente es en el pueblo de Israel que está escrito que ustedes serán para mí, dice Dios. Eretz Heifetz, una tierra deseada. Ahí es donde cuando el judío cumple una mitzvah, un precepto, brota y crece en energía divina. Pero si está sobre la mesa, es como plantar en un desierto, no crece nada. Si un no judío cumple una mitzvah, es como plantar en el desierto, no crece nada, no fluye nada. Como es sabido que el infinito se llama Kodosh. Dios, Ein Sof, el infinito mismo se llama santo, inmubdal, separado. Yo soy Dios, no cambié. Dios por sí mismo, Él está separado de toda la creación y no es afectado por la creación. Y tú eres el mismo antes de la creación del mundo, y eres el mismo después de la creación del mundo, y todos te alaban y elevan. Y para poder crear mundos limitados, concretos, donde nosotros vivimos, esto es a través de un nivel que se llama Malchus, el reinado divino. Como dice el Salmo 145, Malchus, Malchus Kolilom, en tu reinado es el reinado de todas las naciones. Si no hay rey, si no hay pueblo, y el pueblo tiene que estar separado, por así decir, del rey, porque el rey no puede ser rey sobre sus hijos, necesita alguien separado, diferente a él, sobre quien puede reinar. Pero tiene que tener, por supuesto, una relación. Uno tampoco puede ser rey de las hormigas, porque las hormigas no le prestan atención. ¡Ey, anda para acá! Te dije que vayas para acá, y la hormiga va para el otro lado. Porque no hay ninguna relación entre el ser humano y la hormiga, en este sentido de reinado, de gobernar sobre las hormigas. Y este nivel que se llama Malchus, que es el reinado divino, también se lo llama el nombre de Dios. Y alabamos al nombre de Dios todos los días y constantemente. Y como el ejemplo de un rey concreto, que transforma el rey algo de la nada para que todos estén anulados a él. El rey hace de personas que no tenían absolutamente ninguna dirección, ni guía, etcétera, los hace súbditos de él y ahora son parte de su reinado, parte de su país. De la misma manera, espiritualmente hablando, no hay rey si no hay un pueblo separado. La palabra pueblo en hebreo se dice am. La palabra am, explica el Alter Rebbe, surge de la palabra oimemois, que halim oimemois, que significa cuando las brasas ya están frías. Es una brasa fría, como que ya no tiene el fuego en forma revelada, sino que está como separada, digamos, del fuego. De la misma manera, el pueblo tiene que estar separado del rey para crear justamente la capacidad en las personas de después anularse al rey. Pero la persona tiene que sentirse algo por sí mismo, una entidad propia, separada, para después decir, yo no soy nadie, me conecto al rey. De manera tal que de vuelta, algo separado después se anule al rey. Y no es como los ángeles, porque al respecto de los ángeles está escrito que las huestes del cielo a ti se prosternan. Es decir, los ángeles tienen bitul, anulación al rey, en forma natural. No necesitan hacer un trabajo, no se sienten separados del rey, todo lo contrario, se sienten conectados al rey. Pero los marajim, de vuelta, los ángeles no están separados tanto. Y justamente es el pueblo de Israel aquí abajo
que están totalmente separados, oimemois, por así decir, apagados y separados, y ahí es donde la principal revelación del reinado divino ocurre, a través del bitul, a través de la anulación de la persona hacia Dios, lo que no es el caso. Como un hijo, que es como si fuese una pata del padre, y no puede ser rey, el padre, sobre su hijo. Se necesita algo separado justamente. Y por lo tanto, justamente el pueblo de Israel es llamado Eretz Heifetz, ustedes serán para mí una tierra deseada, porque ahí es justamente la revelación principal de la voluntad divina. A través de que un judío cumple la mitzvah, se revela justamente la voluntad divina en el mundo, que era que el pueblo judío cumpla las mitzvot. Y a través de que el pueblo de Israel, justamente a través de la acción de las mitzvot físicas, cumple, a través de cumplir una mitzvah, genera este crecimiento, esta tzmija, este crecimiento. De vuelta, ¿qué está explicando el Alter Rebbe? ¿Por qué una mitzvah? Me faltan 2 o 3 líneas para terminar el capítulo, pero ¿por qué una mitzvah se llama zería, plantación? Porque así como cuando uno planta, uno tiene que plantar, sembrar en un lugar determinado donde esa cosa vaya a crecer. Y el crecimiento es algo infinito, como cuando plantas un manzano, es una semillita marrón, etc. Y crecen árboles, un árbol que genera un montón de manzanas. De la misma manera, el pueblo de Israel somos este Eretz Heifetz, somos esta tierra deseada de Dios, en donde sembramos preceptos, mitzvahs, que generan un crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento? La revelación de la presencia de Dios. El Alter Rebbe ya dijo al final del capítulo anterior que esa revelación en forma concreta y plena la vamos a ver con la venida de Mashiach. Pero en la práctica, cuando un judío cumple una mitzvah, y la persona puede reconocer, y los que están alrededor de él pueden reconocer que la única razón por la cual cumple esa mitzvah, ¿por qué es? ¿Por qué está poniéndose cajitas negras en la cabeza? ¿Por qué tiene flecos que le cuelgan de la ropa? Porque esto es lo que Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios, si no, no lo haríamos. Esto representa justamente esta idea de que los preceptos son como semillas que plantamos, ¿en dónde? En el pueblo de Israel, justamente, que somos como la tierra deseada de Dios, en donde se revela la voluntad de Dios, que cumplamos esos preceptos generan una revelación de la voluntad de Dios, que es el fruto que es incomparablemente, infinitamente superior a la acción concreta de la mitzvah. El tipo agarró una cajita negra, se lo puso en la cabeza y esto genera revelación de la presencia de Dios. Es como plantar la semillita de manzana, que es algo insignificante frente al árbol de manzanas, con todas las manzanas que van a crecer por no sé cuántos años que dura ese árbol de manzanas. Y esta es la razón por la cual está escrito el versículo Isha iras Hashem isisal en Mishle. Al final, una mujer temerosa de Dios, esto es loable. Que Dios se llama novio y el pueblo de Israel se llaman la novia. Somos como la mujer de Dios, que somos temerosa de Dios, que ese temor, esa idea es estar entregado y anulado a Dios, es decir, la observancia de los preceptos, cumplir la voluntad de Dios, y a través de esto somos alabados. Tishalal. La palabra hilul está relacionada también con behilul neiro, con proyectar. Es decir, que se genera una reflexión y una revelación de la presencia de Dios en el mundo. Isha, iras Hashem, una mujer temerosa de Dios. Esto es lo que genera Hilul, la revelación de la presencia de Dios en el mundo. ¿Qué es el temor a Dios? Andá y cumplir la voluntad de Dios. Este fue el segundo capítulo. Vamos al tercero. Y esto es lo que significa el versículo que da comienzo a nuestro maima, a nuestro discurso. Aquellos que vienen se van a enraizar Yaakov. Ahora ya entendemos un poco mejor qué es esto de las raíces y semilla. Este concepto de raíces aquí abajo es justamente las mitzvahs, los preceptos. Lo que viene hacia nosotros, es verdad, el versículo literal es que los hijos de Jacob con Jacob fueron hacia Egipto. Perfecto, esos son Abaim, esos son los que vinieron. Pero lo que viene hacia nosotros en la interpretación que el Alter Rebbe está dando, que entre paréntesis, la interpretación de esta no quita el sentido literal, simplemente está dándole otra dimensión, cómo podemos aplicar esa idea de que los hijos de Israel fueron desde Canaán, de la tierra de Canaán hasta Mitzrayim, etc., para nosotros todos los días, todo el día. Son simplemente uno es el pshat, el sentido literal, que tiene un significado, y ahora estamos aplicando esa idea a nuestra vida concreta todos los días. Entonces lo que viene hacia nosotros son las mitzvahs, los preceptos, que descendieron desde la voluntad de Dios para investirse en cosas físicas. Y esto es lo que llamamos Yaakov. Esto es Yaakov. ¿Por qué? ¿Qué es Yaakov? Yaakov está compuesto de 2 palabras, Yud y Eikev. La letra Yud
representa un nivel espiritual extremadamente elevado, Jochma, sabiduría, como dijimos anteriormente, y esto desciende hasta el Eikev, hasta el talón. La palabra Eikev significa talón. Yaakov, entonces, Yud Eikev. ¿Por qué Yaakov se llamaba Yaakov? La Torá explica. Porque Yaakov estaba agarrando el talón de Esav cuando nació, entonces por eso le pusieron Yaakov, Yud Eikev. Ahora bien, lo que representa espiritualmente es el descenso a un nivel espiritual muy elevado hacia el último nivel, como el talón, que es el último nivel en la persona. Y a través de esto, justamente a través de este descenso de los preceptos hacia aquí abajo para investirse, la voluntad de Dios, que es algo totalmente espiritual, es como la manzana, por así decir, en el mundo material, que es como la semilla, a través de esto, Yatsi Sephora Israel, florece y brota el pueblo de Israel. Es decir, hay una revelación y un florecimiento, un brote desde el ocultamiento hacia la revelación. Se revela la presencia de Dios aquí abajo. A través de que la voluntad de Dios se inviste en algo material, eso es Yaakov, el ocultamiento, las dificultades, Eikev, el talón, donde uno ni siquiera reconoce si está vivo o muerto la persona, puedes ver el talón a un muerto y un vivo es igual. En esta cosa, que es una mitzvah, que uno podría decir incluso, no están las palabras literalmente del Alter Rebbe, pero la idea básicamente es esa. Cuando una persona cumple una mitzvah, puede ser que uno no sienta nada, y uno no vea nada, es una acción concreta, física, material, aparentemente inútil, insignificante, pero sin embargo el Alter Rebbe está explicando que este es el sistema, justamente. La voluntad de Dios desciende hacia algo material, concreto, físico, donde la presencia de Dios está oculta, y cuando uno cumple esa mitzvah, uno revela la presencia de Dios, justamente. Uno mismo pasa a ser consciente de por qué estás haciendo esto, no porque tus padres te dijeron, estás acostumbrado, yo qué sé, te van a castigar si no lo haces. No, esto revela la presencia de Dios en el mundo. Por eso el Alter Rebbe citó anteriormente el Midrash Tanjuma, en donde el Midrash dice, Dios quiere una morada aquí abajo. ¿Qué significa una morada? Que Él esté revelado aquí abajo. ¿Cómo se revela la presencia de Dios aquí abajo? A través de una mitzvah. ¿Por qué? Porque una mitzvah, de vuelta, es la voluntad de Dios, se oculta en una cuestión material, que cuando la persona lo cumple, libera una energía específica, espiritual muy elevada, que esa energía es la voluntad de Dios, y esto es la morada de Dios aquí abajo, justamente. Cada uno de nosotros, a través de cumplir mitzvahs, generamos la morada de Dios, esa casa de Dios, revelamos la presencia de Dios aquí abajo. Por eso decimos todos los días en el rezo, a través de sembrar tzedaka, sembrar caridad, ayuda, etc., brota salvación. A través de sembrar, es decir, las mitzvahs y tzedaka, que cada persona da lo que puede dar, etc., todo eso que uno hace, cada mitzvah, que en general todo se llama tzedaka, pero se refiere a todas las mitzvahs acá en general, esto es para nuestro mérito, porque con seguridad Dios mismo podría alimentar y nutrir a todas las personas. ¿Qué necesita que yo le ayude a otros? Que lo ayude Dios. Sino que cada una de estas mitzvahs, y en particular la mitzvah de tzedaka, que es la persona ayudando a otro, es para nuestro propio mérito. ¿Para qué? Para que matzmiach yeshuos, para que broten salvaciones, es decir, que brotes del ocultamiento hacia la revelación a través de la acción de cada mitzvah, como fue explicado anteriormente. Entonces, por nuestro propio beneficio, cada mitzvah. Y en particular la mitzvah de tzedaka. ¿Dios nos puede alimentar? Sí, claro que puede alimentar a cualquiera. Pero Él quiere que nosotros, a través de nuestra acción, revelemos la presencia de Dios aquí abajo. Y esta es la intención de la frase que dice David Amelech, el rey David, en el Salmo 119. A todo placer le vi un límite, dice el rey David. Muy amplia es tu mitzvah. Que aquí el rey David, ¿qué significa todo placer? De comer, de beber, de dormir, etc. No, el Alter Rebbe explica que no es así. Sino que la intención acá no es sobre los placeres materiales, las pasiones, etc., sino que más profundo. A todo placer de captación, entender la presencia de Dios, y tanto cuanto el alma pueda consumirse para amar y apreciar a Dios y querer irse de este mundo, etc., todo esto tiene un límite. Kates, tiene un límite. Porque cada alma tiene un límite cuánto puede captar de Dios. Lo que no es el caso, tu mitzvah, tu precepto es muy amplio, dice el rey David. Es decir, que tus mitzvot son amplias. Es decir, generan un recipiente a través del cual uno puede recibir el meoit, el mucho, el infinito, literalmente divino. Que a través de la acción de cada mitzvah la persona puede hacer brotar aquí abajo, en este mundo material, una revelación del infinito divino. Y por eso el versículo dice,
tu mitzvot son muy amplias. Muy representa la cuestión infinita. Lejol tijla, todo placer, placer material, ni que hablar. Placer, incluso placer espiritual, Royce y Cates, tienen límite. Pero tu mitzvah, las mitzvot no tienen límite. Revela la presencia infinita de Dios aquí abajo. Y por eso dice el versículo, Ashreichem Zairei al Kol Maim, dichosos aquellos que siembran sobre agua. Es decir, que todas las captaciones espirituales en el Gan Eden supremo, en el paraíso supremo, en el paraíso inferior, se llaman Maim, agua, como está escrito, que un río sale del Eden, etc. Es decir, hay una revelación específica divina en los mundos supremos, después de los 70, 80 años, 120 años, lo que sea, que esto se llama Maim, agua. Lo que no es el caso con la acción de las mitzvot, se llama Zeria, al Kol Maim, se llama sembrar en un lugar donde hay agua, o por supuesto donde hay un río, etcétera, lo que uno siembra crece mucho más, porque hay más humedad, agua, etcétera. Entonces, dichosos, no los que están en el agua, los que están en el Gan Eden captando a Dios y entendiendo a Dios, no, los que siembran cerca del agua. ¿Qué significa esto? Que sembrar es muy superior a estar en el agua, que es el mismo concepto que dijo el Alter Rebbe anteriormente. Cumplir una mitzvah física material aquí abajo genera una revelación divina mucho más profunda que toda la captación divina que podés entender de Dios en el Gan Eden supremo, en el Gan Eden inferior, etc. Como dijo David Amelech. Lejol tijla Royce y Cates, todo placer físico y espiritual de captación de Dios tiene un límite, pero tu mitzvah no tiene límite. Es infinita, es el mismo concepto de dichosos los que siembran por sobre el agua, por así decir. De la misma manera, a través del estudio de Torah, no solamente ocurre lo mismo con esto con las mitzvot, sino que también el estudio de Torah descendió para investirse en asuntos materiales, porque la Torah habla de cosas materiales, uno estudia el Talmud, y este le roba al otro, y este construyó una casa y se le cayó y tiene que pagar, etc. Todas cosas materiales. A través de esto también hay un brote, un crecimiento. Y por ejemplo, por eso nuestros sabios dijeron, dichosa la persona que viene aquí al Gan Eden y tiene su Talmud, su estudio en sus manos. Que aparentemente no se entiende. ¿Acaso arriba no es necesario en absoluto hablar físicamente hablando? Es decir, verbalizar el estudio de Torah. No hay cuerpo en el mundo superior, en el mundo supremo. Entonces, ¿de qué estás hablando? Venir con tu Talmud, con tu estudio acá. ¿Qué es el Talmud? De vuelta, este perdió un objeto y el otro lo encontró. Acá la Rebbe trae Eilu Metzia, es un ejemplo clásico, un Papa Metzia, en uno de los tratados talmúdicos, lo que sea. Esta verbalización, este estudio, el tipo que perdió un coso y lo puede encontrar, se lo tiene que quedar, se lo puede quedar, o lo tiene que publicar que lo encontró para que otro lo venga a buscar. Todas estas cosas no hay en el Gan Eden. ¿De qué estás hablando? Un tipo que intercambia un burro con una vaca. ¿Qué burro ni vaca? No hay nada espiritual ahí arriba. Quiero decir, no hay nada material en el mundo espiritual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué querés llevarte tu Talmud, tu estudio ahí arriba? Como dice el versículo, dichosa la persona que viene hasta aquí y tiene su Talmud, su estudio en sus manos. Entonces la Torah explica por cuánto hay un brote, un crecimiento justamente a través del estudio de Torah. También, antes estudiamos sobre mitzvot, ahora estamos hablando del estudio de Torah. Entonces tiene que haber aquí abajo algo que se enraizó y se absorbió en la tierra y entonces puede crecer. De la misma manera, cuando la persona tiene en su interior enraizada, absorbida la Torah, literalmente, de manera tal que está el Talmud y es tu Torah, no es la Torah de Dios, es tu Torah que ya es parte de tu vida y la incorporaste como tu sistema, y no es que está tu vida y la vida de la Torah, tu vida es Torah. Entonces se genera un crecimiento, una revelación muy profunda arriba, mucho más que lo que podrías captar en el Gan Eden sin toda esa Torah. Entonces, dichosa la persona que viene con su Torah, es decir, que ya absorbió, plantó, sembró, entre comillas, la Torah aquí abajo a través del estudio, y después se fue arriba porque se murió, falleció, etc. Dichosa la persona que viene con eso aquí abajo, porque entonces sí hay un crecimiento increíble, infinito, de revelación de la presencia de Dios, incluso en el Gan Eden, por la Torah que estudiaste acá abajo. Porque ahí, como dice el Talmud, solamente los tzadikim están sentados, sea lo que fuera que quiere decir, beneficiándose del rayo de la presencia de Dios. Ziva Shechina, pero no de Dios mismo. Pero si vos tenés el Talmud aquí abajo, estudiaste aquí abajo, Talmud no por Talmud de Mishnah, Gemara, etcétera, sino el de estudio en general, tenés esto,
entonces ahí hay un crecimiento mucho más poderoso. Entonces el Alter Rebbe ya lo explicó al respecto de las mitzvahs, cómo son siembra, al respecto de la toira, cómo es una siembra, y esto significa Yashresh Yaakov. Y este es el versículo que da comienzo a nuestro Maimon, que es el concepto de Shirisha, que se enraiza y se absorbe este nivel de Yaakov, que ya explicamos que Yaakov es el descenso de los preceptos, la voluntad de Dios a investirse en algo material, o la sabiduría de Dios, la toira, a investirse en ideas materiales también. Esto es lo que representa Yaakov, como está escrito, Eidus be Yaakov, Dios puso testimonios que se refiere a los preceptos en Yaakov. Y otro versículo dice, Titenemes le Yaakov, da verdad a Yaakov, y la verdad es la toira, que decir que la toira y las mitzvahs en este discurso, en este contexto, se llaman Yaakov, porque lo que desciende aquí abajo se inviste en un mundo material. A través de esto, Israel, a través de esto brota, florece Israel. ¿Qué significa Israel? Las letras de la palabra Israel se pueden entender de diferentes maneras. Por ejemplo, Li Roish. Son las mismas letras, solamente que representan para mi cabeza. Es decir, una revelación, así como en la cabeza está revelado el alma, en forma más concreta uno puede ver si la persona está contenta, triste, etcétera, si es inteligente, tonto. De la misma manera, la palabra Israel en este contexto, en este maimon, en este discurso, representa revelación de la presencia de Dios. Entonces, a través, de vuelta, Abaim, Yashesh, Yaakov, a través de que vienen la toira y las mitzvahs aquí abajo y se invisten en cosas materiales, Yashesh Ufarach Israel. Haces de la toira tu vida, haces de las mitzvahs tu vida, esto florece, brota, revelación de la presencia de Dios aquí abajo y arriba. Y por eso continúa el versículo diciendo se va a llenar el rostro de la tierra, o sea, la tierra entera de producto. Este producto es justamente el fruto. Tnuva, y por un lado es el fruto, perdón, y al revés sigue Tnuva, significa producto, pero separarlo en dos palabras, Tnuva, pongan en ella, es decir, que se absorbe en el mundo entero, que representa en este caso el pueblo de Israel, como dijimos anteriormente, que el pueblo de Israel es llamado Eretz Heifetz, una tierra deseada por Dios, que se absorbe y se enraiza en ellos, una revelación de la presencia de Dios, justamente a través de Yaakov e Israel mencionados anteriormente. Esto es el tercer capítulo. Vamos al cuarto capítulo. Pero todo esto es muy lindo el sistema. Esto es clásico en los discursos del Alter Rebbe. Primero explica todo un sistema buenísimo y después dice, pero hay algo más. No alcanza solamente con conocer el sistema para que esto funcione. Sin embargo, para que se proyecte justamente el nivel de Yaakov e Israel mencionados, tiene que haber otros tres niveles que representan a Abraham, Yitzhak y Yaakov. Abraham, nuestro patriarca, Yitzhak, etc., que representan estos tres niveles, Tfila. El rezo, como dicen nuestros sabios, que el rezo que rezamos 3 veces todos los días lo pusieron, lo decretaron, por así decir, nuestros patriarcas. Abraham el rezo de la mañana, Yitzhak el rezo de la tarde y Jacob el rezo de la noche. Y este es el concepto de Tfila, justamente la oración que le pedimos a Dios a lo largo de la oración. Baruch atah Hashem, bendito eres tú Dios, que ya explicamos anteriormente en el primer capítulo, que representa una revelación de la presencia de Dios desde el ocultamiento hacia la revelación. Esto es Baruch, bendito que se proyecte Dios. Pero no alcanza tampoco con Tfila nada más. Para que funcione todo el sistema de Yaakov e Israel que explicamos en los primeros 3 capítulos, tiene que haber Tfila también, tiene que haber rezo. Baruch, todo el rezo está girando alrededor de bendiciones, proyectar la presencia de Dios. Pero tampoco alcanza solamente con rezo. Tiene que haber también, antes del rezo, como dice el Talmud mismo, merirus, amargura por la lejanía de Dios tan profunda que tenemos. Antes de poder rezar, uno tiene que ser consciente de cuán lejos está de Dios. Y como dicen nuestros sabios, Maim Tachtonim Boichin, las aguas inferiores están llorando. Esto se refiere, sin entrar en todos los detalles, a cuando Dios crea el universo, al comienzo del relato de la creación, Dios separa entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Las aguas de arriba, por así decir, de algo espiritual, se sienten, entre comillas, cerca de Dios. Las aguas de abajo no. Entonces están llorando. Nosotras queremos también estar cerca de Dios. Es decir, ese concepto de sentir amargura por la lejanía que uno tiene de Dios. Pero uno tiene que ser consciente de que está lejos de Dios para realmente estar amargo de estar lejos de Dios. ¿Y cómo haces para sentirte lejos de Dios? El Alter Rebbe continúa explicando, cuando la persona medita en la grandeza de Dios, cómo es Baruch She'omar, cómo Dios es bendito porque habló y creó el mundo entero. Es decir, que con una frase sola se crearon todos los mundos.
y que es apropiado todos los sufrimientos en el Gehinnom, en el purgatorio, etcétera. Como dice nuestro sabio, mejor juzgarlo, sin entrar en toda la explicación de esta frase, mejor que lo juzguen en el mundo por venir, que es un juicio terrible, pero pueda entrar al mundo por venir, para tener beneficio de la presencia de Dios, del rayo de la presencia de Dios. Y cuando la persona medite, el Alter Rebbe trajo 2 líneas nada más, en otros discursos amplía esto muchísimo más. Acá trajo 2 líneas nada más. Que vos entiendas la grandeza de Dios, que con una palabra crea el mundo entero. Con una letra creó el mundo por venir, con una letra creó este mundo material. Es increíble la grandeza de Dios, y uno podría ampliar esto horas y horas. La cuestión es que uno sea consciente de cuán lejos uno como ser humano está de Dios. Cuán lejos estamos porque somos muy pequeños, por así decir, infinitamente inferiores a Él. Y por el otro lado, por todas las transgresiones que tenemos, los pensamientos que tenemos, las palabras que dijimos, las acciones que hicimos que estuvieron mal, etcétera, etcétera. Todo esto nos aleja de ser conscientes de la existencia de Dios, de la presencia de Dios, etcétera. Entonces, a través de esto la persona se amarga muchísimo porque se siente lejos de Dios. Sin embargo, tampoco alcanza ni con el rezo, ni con la amargura antes del rezo, sino que también tiene que estar fijado en el corazón, amargura por un lado y alegría por el otro lado. Porque en realidad tu lejanía de Dios es a partir del cuerpo. El cuerpo es el que te lleva y te tira para abajo, por así decir. Pero desde la perspectiva del alma del pueblo de Israel, tiene que haber simcha rabba, una gran, profunda alegría, alegrarse en Dios, con la alegría de poder cumplir cada mitzvah, porque cada mitzvah te conecta con Dios. Y literalmente es la esencia misma de Dios, como dijimos anteriormente, soy Bevkolam, como Dios trasciende todos los mundos, y está en todos lados, solo que está oculto, pero está ahí. Entonces en todo momento puedes sentirte cerca de Dios también. Pero ¿cómo haces para conectar estos dos opuestos? De tener en tu interior a la vez una profunda amargura por tu lejanía de Dios y a la vez una profunda alegría por tu cercanía de Dios. ¿Cómo haces para tener las dos cosas a la vez? El Alter Rebbe dice en el Tanya que tenés que separar esto en 2 momentos diferentes. A la noche, Tikkun Hatzot, es lo que sea que quiere decir, a la medianoche, no sé quién lo hace, quién no lo hace, no importa, te levantás y te amargás por tu lejanía, por el golus, por el exilio, y después antes del rezo, simcha, tenés que estar alegre porque estás conectándote con Dios. Eso es lo que dice el Alter Rebbe en Tanya. Acá el Alter Rebbe trae otra solución. ¿Cómo juntás estos 2 sentimientos tan opuestos a la vez? A través de justamente el concepto de Yaakov, Rahmonus, misericordia. Y como está escrito, le pedimos a Dios, con tu gran misericordia, ten misericordia de nosotros. Y a través de esa misericordia, justamente la persona puede tener alegría de cumplir los preceptos, que es la revelación de Dios, y a la vez sentirse amargo por su lejanía de Dios. Y esto es lo que representa también el versículo, Koil, Koil Yaakov, la voz es la voz de Yaakov, y las manos en las manos de Esav, y como el ejemplo de la voz, que también es una revelación del ocultamiento, porque la persona tiene ideas en la cabeza y a través de la voz revela esas ideas. A través de esa voz se genera la voz a partir de 3 componentes: Eish, Maim, fuego y agua, que son 2 cosas totalmente opuestas, y Ruach, el aliento, que es el intermediario que une este fuego de energía. Literalmente la persona usa energía, es calor, la persona utiliza energía propia para poder hablar, y la persona utiliza su fuerza para poder expresar las ideas, etcétera. Esto es lo que se representa expansión, y es el agua, etcétera, sin entrar en todos los detalles. De la misma manera, para que haya una revelación de la acción de las mitzvot aquí abajo, es a través de Yaakov, Rahmanus, misericordia, y por lo tanto se llama Yaakov en los escritos Bria Hatijoin, es la conexión intermedia, que conecta lo más elevado con lo más bajo, etcétera. Y esto se utiliza para conectar a la persona con Dios de manera tal que esté unida y no se separe, etc. Entonces, ¿qué explicó el Alter Rebbe en este 4º capítulo? Que no alcanza simplemente con conocer el sistema. Yaakov y Israel, desciende la Torá, desciende las mitzvot, tenés que cumplirlas. A través de esto estás como sembrando y revelando la presencia de Dios en el mundo, cumpliendo esta idea de la pasión divina de tener una morada aquí abajo. No alcanza con esto, tenés que rezar también. El Alter Rebbe no explicó qué es el rezo, simplemente dijo tenés que rezar. El rezo es conexión con Dios,
El rezo es concientización de Dios, etc. Y tampoco alcanza con eso, tenés que prepararte para el rezo. Tenés que estar amargo porque estás lejos de Dios. Tenés que estar contento porque puedes estar cerca de Dios. Y el Rebbe dijo, tenés que tener Rahmanus. Rahmanus es misericordia, es la línea intermedia, por así decir, que une bondad y severidad, que une la amargura y la alegría a la vez. Así como la voz está compuesta de diferentes componentes y a través justamente de verbalizar ideas, uno puede unir esos componentes que son opuestos para tener un resultado, que es transferir, digamos, transmitir una idea a otra persona. Último capítulo, y esto es lo que significa Boim Yashresh Yaakov, justamente esto es lo que representa este versículo de la Haftarah, de la lectura de profetas posterior a la lectura de la Toira en Parshas Shmois, es decir, que para que el pueblo de Israel pueda recibir la Toira y las mitzvahs, que es el concepto de Yaakov e Israel, como explicamos, y estar cara a cara con la palabra de Dios, etc., primero tuvieron que bajar a Mitzrayim, a Egipto, que es el concepto de la amargura. Para poder disfrutar de una mitzvah, tenés que entender qué significa no tener la mitzvah. Amargura. Como el pueblo de Israel sufrió con Hoimer y Leveinim, con la argamasa con la que hacían los ladrillos, y con los ladrillos, etc. Y después recibieron la Toira para que sea Yashrish Yaakov, es decir, que se enraice en Yaakov. Y Yotzi se fuera a Israel y fluya y brote el pueblo de Israel y la revelación divina en el mundo. Es decir, el Rebbe lo aplicó en nuestro versículo a la idea histórica del descenso del pueblo de Israel en Mitzrayim y a la idea concreta de que para que vos puedas disfrutar de una mitzvah vas a tener que primero sentir la lejanía de Dios y sentir la alegría de estar conectado con Dios. De la misma manera que como cuando el pueblo de Israel bajó a Egipto y sufrió en Egipto, ahí pudieron salir y recibir la Toira. Y esto ocurrió justamente, toda esta amargura ocurrió en Egipto. Para poder recibir la Toira físicamente, concretamente, el pueblo de Israel tuvo que pasar por Egipto primero. Y también ahora en el exilio y la servidumbre que tenemos a la parnasa, al sustento, a ganar el sustento, a ganar el pan, como quien dice, esto también, este sufrimiento es para que en el futuro por venir podamos recibir Pnimius a Toira, lo más profundo de la Toira, para poder ver la presencia de Dios cara a cara, ojo a ojo, etc. Y por eso, volvemos al comienzo del discurso, el versículo decía Boraja Yaakov. Bria, que es un nivel superior, está relacionado con Yaakov, que es un nivel inferior. Y Yetzerja Israel. Y Yetzira, que formación es un nivel inferior, está relacionado con Israel, que es un nivel superior. ¿Por qué? Como está escrito, Yetzirah que Yetzira, que es un nivel inferior, está relacionado con Oir, con luz. Y Beria, que es un nivel superior, está relacionado con Hoshech, con oscuridad. ¿Por qué? Debería ser al revés. Esto es porque en cada cosa en el mundo hay Hoimer y Tzura. Hay materia y forma. El concepto de Bria está relacionado con materia, que desciende más bajo. Por cuanto es más alto, puede descender más bajo todavía. Y ese es el nivel de Yaakov. Y el nivel de Yetzira, formación, Tzura, la forma, la parte espiritual y la revelación, esto está relacionado con Israel. Porque de vuelta, materia no tiene la presencia de Dios revelada, forma tiene lo espiritual, material y espiritual. Lo material no tiene la presencia de Dios revelada, lo espiritual sí. Entonces lo material está relacionado con Bria, con lo más elevado, esto es lo que desciende más bajo, y lo espiritual está relacionado con Yetzira, que es lo que no es tan bajo, entonces tampoco desciende tan bajo. Y esto es el concepto de que dicen nuestros sabios, que toda persona que tiene su temor a Dios precede a su sabiduría se sostiene. Es decir, que la sabiduría se sostiene justamente en esta tzmija, en este brote, en esta revelación. Pero para que esta revelación de la presencia de Dios exista y sea concreta, primero tiene que haber temer de Dios. Y como fue explicado anteriormente, Isha, Iras Hashem, una mujer temerosa de Dios, es decir, la observancia concreta y física de los preceptos, Hitisalal, esto es lo que trae y proyecta la presencia de Dios aquí abajo. Que podamos tener el mérito de cumplir los preceptos, sentir amor a Dios, temor a Dios en la observancia de esos preceptos, y esto nos haga conscientes de la presencia de Dios y en la práctica genere la morada de Dios aquí abajo, y esto lo podamos ver con los ojos de carne y hueso con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.